Bienvenidos a Una semana en el mundo, el programa de France 24, donde, ya lo saben, analizamos los temas que han marcado la actualidad de la semana. En esta ocasión no podemos hablar de Francia porque pesa sobre nosotros el silencio electoral, pero sí vamos a hablar de la victoria laborista, que significa un cambio de era política en Reino Unido. Analizamos también la creciente presión política y mediática para que Biden abandone la carrera a la reelección y comentamos cómo ante este caos estadounidense, China y Rusia refuerzan su alianza y finalmente también analizaremos las perspectivas de los nuevos diálogos entre el gobierno de Benjamin Netanyahu y Hamas. Para este análisis contamos por un lado aquí en el estudio de France 24 con Fabián Yáñez. Él es corresponsal en Colombia de la agencia alemana de prensa. También nos acompaña desde Reino Unido María Victoria Cristancho. Ella es corresponsal del diario El Tiempo en Londres. Y finalmente, ya la conocen, nuestra corresponsal de France 24, Luisa Pulido, también en la capital británica. Muchísimas gracias, Luisa, Fabián y María. Empezamos, como decíamos, este programa con la mirada puesta en la actualidad británica, ¿no? Porque el país ya tiene un primer ministro laborista después de 14 años de sucesivos gobiernos conservadores, desde David Cameron hasta Rishi Sunak y pasando por el Brexit. Ahora Keir Starmer ya está al frente de Downing Street y en principio no debería enfrentar mayores obstáculos para impulsar su agenda, dado que su formación, el Partido Laborista, ha obtenido una mayoría de casi 2/3 en la Cámara de los Comunes. Pero si votaron laborista o no, de hecho, especialmente si no votaron, les digo directamente, mi gobierno va a servirles. La política puede ser una fuente de bien, lo vamos a demostrar. Hemos cambiado el Partido Laborista y lo hemos regresado al servicio, y esta es la forma en que vamos a gobernar, el país primero y el partido político después. Bueno, empezamos esta primera ronda de comentarios sobre el resultado de las elecciones con Luisa Pulido desde Londres. Luisa, en términos meteorológicos parece que nada haya cambiado ahí en la capital británica, pero en términos políticos hay una sensación de cambio de era. Pues en realidad hasta el momento no, porque el nuevo primer ministro Keir Starmer ha prometido que ese cambio va a llegar, ese cambio que suena tan etéreo, tan fundamental, tan significativo, pero todavía no ha aterrizado en políticas que vayan a transformar la crisis en la que está el Reino Unido, no solamente en una crisis del costo de vida, pero una crisis en los servicios, así que la respuesta concreta es no. Hablaba hace horas con algunas personas en la calle que incluso dijeron que no sabían el nombre del líder del laborismo, pero que votaron simplemente porque prometía un cambio, y lo que se espera es que entonces esa transformación empiece a concretarse. Keir Starmer en este discurso inaugural ha prometido gobernar para todos en un escenario que debe ser leído no solamente como un todo, sino desmenuzado. La nueva conformación de la Cámara de los Comunes, que empezará a sesionar la próxima semana, nos habla de una sociedad cambiante, de una sociedad dividida, pero además no solamente podemos hablar del triunfo del laborismo, sino también de la implosión del partido Tory, que sale después de 14 años por la puerta de atrás, pero también la llegada de la extrema derecha de manos de Nigel Farage. En su intento número 8 llegó finalmente a la Cámara de los Comunes y está dividiendo al partido conservador, levantando la mano con sus ideas para muchos de extrema derecha, pero independientemente de eso, Keir Starmer ha prometido que va a gobernar para todos y que todas las opiniones van a ser tenidas en cuenta, así que va a ser una composición bien interesante. Y por supuesto Nigel Farage representa a un porcentaje interesante de la población, especialmente de extrema derecha, que siente que sus propuestas, que sus promesas no han sido cumplidas, como el control de la inmigración especialmente. Pues Luisa, recuperemos algunas de las claves que nos has comentado. Para María, me gustaría pedirle su análisis respecto a si
a los matices que podemos encontrar en esta victoria aplastante del laborismo, tal y como la ha titulado la prensa británica, lo hemos visto, porque si bien en términos de escaños es evidente que la victoria es, pues digamos, casi que insuperable, de hecho, si no me equivoco, no se conseguía esta mayoría parlamentaria desde 1997. En términos de votos, tampoco el Partido Laborista ha sumado, digamos, muchos electores, ¿no? Respecto a 2019, de hecho, han perdido 700.000 votos y en términos porcentuales han solamente aumentado 1,5 puntos, ¿no? Del 32% al 33 y pico por ciento del electorado que les ha apoyado en esta votación. Entonces, ¿usted considera que realmente ha habido este voto de cambio, más bien un voto de castigo al Partido Conservador? ¿Cómo lo analiza? Bueno, efectivamente, lo que mencionas en el último momento tiene que ver más con un voto castigo. Efectivamente, Keir Starmer es un personaje que como figura él mismo ni siquiera había intentado mostrarse demasiado. De hecho, su gran discurso va precisamente, y en su manifiesto, era a no generar ningún tipo de sorpresas. Entonces, si se quiere, en este momento no estamos hablando del gran ganador, sino del gran perdedor, que es el Partido Conservador, que está prácticamente desapareciendo. Justo antes de ir a entregar la renuncia, el primer ministro saliente, Rishi Sunak, también no solo renunció a ser primer ministro, sino líder del propio Partido Conservador. Hay una destrucción total del partido. Una peculiaridad, la que tú mencionabas con respecto a los votos. El sistema británico de votación es muy peculiar y es que se podría resumir en una palabra: caída y mesa limpia. A pesar, está perdiendo, pero ganó por el propio sistema. Recordemos, en el Reino Unido se eligen 650 escaños al Parlamento y en cada municipalidad uno escoge a uno de los 650. Y eso quiere decir que no importa si los eligieron a este personaje con 500 votos o con 50, y por eso esa desigualdad entre el control absoluto del Partido Laborista ahora en el Parlamento en relación con la votación, que, si se quiere, no fue mucho mejor de lo que pudo haber sido en el pasado. Aquí lo que importa son las personas que ahora en adelante estarán en el Parlamento. Vamos a tener un gobierno con toda, si se quiere, con carta libre para actuar, porque ganó 412 escaños de los 650, dándole prácticamente el derecho al gobierno a hacer lo que quiera. ¿Qué va a hacer este gobierno? De todas formas, si se quiere, se encuentra ante una situación muy diferente. No va a contar con el periodo de gracia, si se quiere, que generalmente tienen los gobiernos. El mismo, las primeras peticiones con las que se va a enfrentar ese cambio, pero sin muchos cambios, muy poco a poco. La mayor preocupación es la seguridad social. Sí. El tema, por ejemplo, que preocupa a los migrantes no va a ser tan importante. Entonces, es un cambio, pero no un cambio tan radical como algunos pensarían. Ahora analizaremos esta agenda que tiene por delante el nuevo gobierno británico, pero antes, Fabián, me gustaría también tener a grandes rasgos, brevemente, su impresión sobre los resultados de las elecciones británicas. Viéndolo desde la geopolítica, la diferencia entre la Europa continental y Gran Bretaña en este momento es que tenemos dos polos opuestos políticamente. Tenemos una Europa continental que está girando a la derecha, como lo vimos con Le Pen en Francia, como lo estamos viendo en varios países, sobre todo del norte de Europa. Y estamos viendo una Gran Bretaña que, por el contrario, está haciendo un giro no hacia la izquierda, porque hay que decir que esta victoria de los laboristas está lejos de ratificar a la izquierda, sino más bien que está saliendo un poco de esa zona de promesas que se crearon desde los últimos 14 años, donde se habló, como lo decían las compañeras, de, primero que todo, la salida con el Brexit, la inmigración. Se esperaba que bajara la inmigración en Gran Bretaña y, por el contrario, aumentó. Los servicios públicos
son un caos en estos momentos en Londres. Los jóvenes dicen que no hay una forma de poder comprar una vivienda propia, que no hay forma de acceder justamente a servicios de calidad. Y la gente está diciendo, démosle la oportunidad, vamos a ver un cambio y veamos que no solamente fueron los laboristas. El Partido Demócrata Liberal también logró escaños, también se benefició de esa pérdida que tuvo el Partido Conservador. Y si bien Sunak y otros miembros importantes del Partido Conservador mantienen sus escaños en el Parlamento, lo cierto es que perder sectores clave como defensa y educación es un golpe muy, muy grande. Yo creo que no se ve en lo cuantitativo, no se ve en la cantidad de votos, pero sí se ve en lo cualitativo. El cambio puede empezar, va a ser progresivo, va a ser lento, pero creo que Gran Bretaña, por lo menos en su política interna, sí está dando un giro. Precisamente comentabas esta diferencia entre quizás la Europa continental, que claramente se está yendo hacia la extrema derecha, pero también comentabas, Fabián, la irrupción, ¿no?, de este partido Reform UK de Farage, de extrema derecha, que si bien por este mismo sistema político, sistema electoral, perdón, que nos comentaba María, no ha logrado más que 5 escaños, en realidad ha obtenido más votos, el 14,3% de los votos, que los liberales demócratas que comentabas, que han traducido el 12% de los votos en 71 escaños, ¿no? Y es que insistamos en esta cuestión, que lo importante en este sistema electoral es quedar el primero dentro de cada circunscripción para lograr un escaño en el Parlamento, y que si un partido no es la primera fuerza dentro de su circunscripción, pues esos votos se pierden, ¿no? No se traducen finalmente en representación parlamentaria, pero ha tenido, eso sí, una gran influencia en la campaña, ¿no? La irrupción de la extrema derecha y de esta agenda tan dura en términos, en temas, por ejemplo, como la inmigración, tal y como nos comentaba Fabián. Luisa. Sí, sin duda. Nigel Farage, recuerdan ustedes, prometió hace 4 años, en un invierno frío, cuando se concretó el Brexit. Bueno, dirás, Rosa, frío siempre. Así que Nigel Farage prometió esa noche, cuando se concretó el Brexit, hace 4 años, que se retiraba de la política porque su misión había sido cumplida. Sin embargo, ante la división de los Tories, que es donde entra Nigel Farage, donde aterriza, donde resucita, decide que definitivamente los Tories no han honrado su palabra, no han honrado las promesas por las que el Reino Unido salió de la Unión Europea, entre ellas y especialmente la inmigración ilegal. Recordemos que una de las primeras prioridades, tareas que tiene que atender el primer ministro Keir Starmer es atender la llegada masiva de personas casi que de todos los días a través del Canal de la Mancha. Viajan desde las playas francesas. Así que esa será una de las prioridades que debe atender, pero ahí es donde Nigel Farage regresa. Dice, no se han cumplido estas promesas de campaña, es el momento de que regrese, y lo hace en Reform UK, que es el partido extinto del Brexit, y ha conseguido una votación bien importante, pero lo más importante aquí es que Nigel Farage entra al Parlamento británico, entra a la Cámara de los Comunes. 8 intentos y hasta el momento no lo había conseguido. Tiene una larga carrera política en el Parlamento Europeo, pero aquí sus ideas no habían calado. Así que me parece que es bien interesante el momento político que está viviendo el Reino Unido, el momento de división, y que el primer ministro Keir Starmer ha prometido que va a gobernar para todos y va, por supuesto, a dar cabida a todas esas ideas, y va a ser un parlamento, una Cámara de los Comunes bien interesante, la que se estrena la próxima semana. María, le pregunto precisamente si un primer ministro laborista puede impulsar políticas migratorias más encaradas a facilitar las vías migratorias legales, regularizar personas que en estos momentos están en Reino Unido en situación irregular, y de alguna forma hacerlas cotizar en este sistema de la seguridad social que ustedes comentan es tan importante para los británicos, o si bien va a continuar con esta línea dura de securización de las fronteras.
No, la primera promesa que hizo Keir Starmer cuando era candidato en estas 6 semanas de campaña fue precisamente que iba a tratar de suspender o de eliminar ese decreto anti-inmigración que venía impulsando el gobierno conservador, que consiste nada más y nada menos que mandar a Ruanda, en Centroáfrica, a todas las personas que llegaran ilegalmente a través del Canal de la Mancha o Canal Inglés, como también se le llama. En ese sentido, se supone que esa es una acción. Sin embargo, esta mañana, precisamente hablando con funcionarios públicos, acuérdense que aquí una cosa es el trabajo político y la otra cosa es los funcionarios públicos, si se quiere, de carrera. Y ellos dicen que no va a ser tan fácil cumplir con esa promesa. Lo cierto es que, como decía mi colega Luisa, la cantidad de gente que sigue llegando al Reino Unido de forma ilegal significa un gran monto de dinero para el erario público y, por supuesto, eso es algo que Keir Starmer va a tener que resolver de alguna manera. En principio, él va a tratar de eliminar esta ley contra asilos, de envío de asilados a Ruanda, pero no le va a ser tan fácil. Y es posible, según los funcionarios públicos, que efectivamente haya un primer vuelo a Ruanda con enviados de personas que estarían solicitando asilo y que tendrían que esperar en ese país para ver si se les reconoce el derecho a estar en territorio británico. La verdad es que el tema migratorio, si se quiere, va a ser una papa caliente para el primer ministro. Estábamos viendo, mientras hablaba María, que Luisa estaba haciendo unas señales. No sé si quería comentar también sobre esta cuestión, Luisa, o si se refería a otra cosa. Rosa. Claro, Rosa. En las primeras horas de Keir Starmer como primer ministro, el primer ministro laborista en 14 años, es que empiece a aterrizar su manifiesto del cambio, que tiene muchas más preguntas que claridades. En el tema de inmigración, Keir Starmer, recordemos su background, es abogado de derechos humanos, ha prometido que la ley Ruanda, como mencionaba María Victoria, es esa bien polémica, bien escandalosa, que no se pudo concretar. Y es que quienes llegaban a través del Canal de la Mancha, especialmente hombres jóvenes en edad productiva, iban a ser enviados a este país africano mientras esperaban para que se procesara su actividad, pero sobre todo su estatus migratorio. Así que Keir Starmer ha prometido tirar a la basura ese plan Ruanda y ha dicho que tomará 2 acciones. La primera, más recursos para fortalecer los patrullajes y las operaciones con Francia para evitar que esos barcos lleguen aquí, pero además va a dar todo el peso de la ley a las autoridades para atacar a las bandas criminales que son las encargadas de tener estos barcos y que cobran miles y miles de libras a las personas que llegan de manera ilegal aquí al Reino Unido. Justamente para hablar de Reform UK, Nigel Farage estaba prometiendo acabar con la inmigración, punto, la legal y la ilegal. Bueno, una cosa es lo que vaya a pasar de aquí en adelante en esta legislatura que se abre en el Reino Unido, pero para concluir este tema me gustaría que hiciéramos un balance de lo que han sido estos 14 años de gobiernos conservadores en el país, porque quizás, digamos, su mayor impacto en la política británica y el que más presente tenemos es el Brexit, pero sin duda hay otros elementos que destacar, Fabián. Yo diría que lo que resume 14 años de gobierno conservador es desilusión. ¿Por qué? Primero tuvimos el escenario, una primera ministra que duró 45 días en el poder, algo absolutamente insólito en el Reino Unido. Segundo, aires de cambio muy importantes desde Irlanda del Norte, desde Escocia. Tercero, la libra esterlina más baja en 37 años, con el riesgo de la competitividad frente a la Unión Europea. Lo cuarto, la promesa de una mejoría en la economía con el Brexit, que terminó
resultando en la crisis de los camioneros que vimos hacia 2017, que resultó en una crisis económica enorme y donde en estos momentos los laboristas no pueden darse el lujo de decir que pueden cerrarle puertas a todos en el Reino Unido, porque la fuerza laboral que tienen en estos momentos, la crisis demográfica, como se está cambiando el bono demográfico, las personas en estos momentos en el Reino Unido, que son británicas originalmente, son mucho más mayores que los que están llegando, de los hijos, de los nietos de los inmigrantes. Entonces, hay una desilusión enorme. Incluso el primer ministro es un reflejo de esto. No estamos hablando de un caballero, de un lord de la corona que tenga un rancio abolengo, sino estamos hablando de alguien que fue nombrado después de ser ministro de Servicios Públicos. Estamos hablando de un abogado de derechos humanos, como lo decía Luisa, pero sobre todo un hombre cuya bandera ha sido la modestia, que dice que es un hombre que viene de una madre enfermera, de un padre trabajador, de alguien que por primera vez toca la universidad en su familia, la primera persona de su familia que logra tener una educación universitaria y que quiere eso para el resto de los ingleses, y los ingleses en estos momentos en el Reino Unido se encuentran desilusionados. El problema va a ser, como ha sucedido en América Latina, si esos famosos vientos de cambio se pueden reflejar con la velocidad que se espera y, como lo habíamos dicho, reflejando a Europa continental, porque normalmente el Reino Unido marca la pauta de lo que termina pasando en el resto de Europa. Y para cerrar, Luisa y María, me gustaría trasladarles la misma pregunta con el énfasis de precisamente años después el Brexit, cómo se percibe, porque ha habido estos rumores sobre si el Reino Unido eventualmente quisiera volver a integrar la Unión Europea, y también que puntualicen sobre el recuerdo que quedará entre los británicos de Rishi Sunak, que recordemos fue el primer ministro no blanco que ocupó Downing Street, y sin embargo no sé si esto ha significado algo más allá de la representatividad. María, para terminar. Bueno, pues en torno a lo que ha sido, lo que va a ser Keir Starmer, pues en el tema del Brexit, él ya aclaró justo antes de que en las elecciones que el Reino Unido, al menos mientras que él esté vivo, no va a volver a la Unión Europea. Él, recordemos, durante todo el proceso de negociación del Brexit, fue defensor de lo que se llama la salida blanda, es decir, de tener una relación lo más cercana posible a Europa. Y tal vez la jugada que él va a ejercer es precisamente ese acercamiento en tomar las medidas, pero de tomar medidas a seguir aplicando esa salida. Recuerden que todavía muchas leyes que funcionan en el Reino Unido son vinculantes o están apegadas al sistema de la Unión Europea, y pues eso se va a demorar bastante tiempo en cumplirse. Y un tema bien importante del Brexit es las importaciones y las exportaciones británicas, que comienzan incluso en octubre. Además, el movimiento de personas para entrar a Europa, o al revés, los europeos para entrar al Reino Unido, van a tener que pedir permiso especial con esta norma que tienes que anunciar un mes antes de viajar que vas a ir a territorio europeo. Entonces, en ese sentido, supongo que el mensaje es tratar de llevarlo más cercana a las relaciones a Europa, pero sin entrar de nuevo a la Unión Europea. De otra parte, sí, perdón. No, es que nos vamos quedando sin tiempo, y le iba a trasladar la palabra a Luisa para hacer este balance final centrado en la imagen que queda de Rishi Sunak como ya último de estos primeros ministros conservadores que se han sucedido a lo largo de los últimos 14 años. Sí, Rosa, yo diría que Rishi Sunak es irrelevante políticamente. Vamos a recordarlo por el hecho que decías, es el primer británico no blanco en llegar a Downing Street, el primer millonario en ser el habitante de Downing Street, pero no lo vamos a recordar por su habilidad política, por unir las diferentes colectividades, las diferentes versiones del Partido Conservador, y prueba de ello es que, mira, entró Reform UK dividiendo al Partido Conservador, absolutamente irrelevante. Y debo decir que es la primera vez que veo a Rishi Sunak cómodo frente a las cámaras, cómodo, se sentía tranquilo,
que era el momento de irse. Así que eso nos habla muchísimo. Los expertos dicen que Rishi Sunak nunca debió haber sido primer ministro, que era sobrevalorado, pero otro responsable grande de esta implosión, de este apocalipsis story, es Boris Johnson, que dijo un experto fue lo mejor y lo peor que le pasó al Partido Conservador. Claro, porque Boris Johnson, recordemos, salió de Downing Street sin que se convocaran elecciones, actos inmediatamente. De hecho, estas son las primeras elecciones que se han convocado en Reino Unido tras la salida de Boris Johnson. No olvidemos pues, que es causa, ¿no?, también de estos resultados, como bien comentas. Luisa, muchísimas gracias por todo este análisis y esta información desde Londres. Nos vemos en los noticieros de aquí de France 24. Y María y Fabián, yo quisiera aprovechar el tiempo que nos queda para hablar de otro panorama político que está bien tenso y es el de Estados Unidos, porque ahí aumenta la presión no solo política interna dentro del Partido Demócrata, sino también mediática para que Joe Biden se retire de la campaña a la reelección. Si la semana pasada fue el editorial del New York Times que pedía al actual presidente un paso al lado, este jueves 4 de julio fue el Washington Post que publicó la tribuna de su consejo editorial titulada de la siguiente forma: ¿y si Biden pronunciara estas palabras? Y es un texto que imaginaba que el presidente pronunciaba ese 4 de julio su retirada ante los estadounidenses y imaginaba textualmente este discurso. Les leo un fragmento. Mi temporada de servicio está llegando a su fin. Era una verdad difícil de afrontar, pero es el curso natural de las cosas, tan evidente como la progresión de la primavera al verano, del otoño al invierno. Por eso he decidido retirarme de la campaña para presidente de Estados Unidos. Una gran parte de mí todavía quiere seguir en la lucha, pero en este momento la nación necesita algo que yo no puedo proporcionar: un líder con la energía para llevar a cabo una campaña vigorosa y luego trabajar para Estados Unidos a todas horas durante los próximos 4 años. Recuerdo que estas son unas palabras ficticias imaginadas para el Washington Post. Nadie que esté sintonizando en estos momentos piense que estas son palabras literales pronunciadas realmente por Joe Biden, pero revelan realmente una presión mediática inédita, ¿no, María?, para que se retire el actual presidente. Definitivamente, Joe Biden ha demostrado muchas ganas de quedarse, pero la realidad da, al menos aquí los analistas empiezan a pensar que, mejor dicho, el reloj está sonando tic, tic, tic. Ya el haberse reunido con la vicepresidenta Kamala marcó un poco marcó ese punto en el que comienza a darse esa discusión de que efectivamente dentro de la cúpula del Partido Demócrata pues definitivamente va a seguir esa presión y tal vez tiene que ser más pronto que tarde que Joe Biden tenga que admitir que no puede seguir. Veremos Fabián, qué pasa, pero la situación con ellos sí. ¿Considera que esta presión finalmente va a hacer que Joe Biden haga un paso al costado? De momento, la versión oficial de la Casa Blanca está siendo que Joe Biden ni se lo plantea. Si lo habláramos en ajedrez, esto es un jaque mate por donde se vea, pero el problema es que en estos momentos la Casa Blanca no puede dar el brazo a torcer. Demostrar en este momento que Joe Biden no está capacitado para continuar al frente del gobierno de los Estados Unidos generaría una crisis de gobernabilidad enorme, aún más de la que ya existe. No solamente lo que dijo el New York Times, lo que dijo el Washington Post, The Economist también se mostró a favor de que Biden se retire, pero el problema es que esto es una sin salida. Además, no solamente por la Casa Blanca, sino por el Partido Demócrata, que en realidad tiene un problema enorme y es no hay un relevo generacional en la política. Entonces, bien lo decían hace algunos días en algunas cadenas internacionales, y es que el debate entre Biden y Trump era un debate donde parecía que ambos estaban tratando de probar que estaban vivos, que no habían muerto, que estaban ahí, que no estaban metidos en formol. Es una cosa tremenda porque en realidad no existe la posibilidad de que un liderazgo joven y que no sea radical en estos momentos aparezca en la campaña. Así que todo parece indicar que Biden progresivamente, a través de sus problemas médicos, a través de estas salidas en falso que tiene todo el tiempo, pues intente quedarse hasta lo último, dándole muchas más posibilidades a Trump. Y precisamente
ante un eventual duelo que se mantenga así, Biden-Trump en noviembre, ¿cómo cree que afectaría la victoria de uno u otro a China o a Rusia, ¿no? Los principales rivales geopolíticos de Estados Unidos, de Occidente, que esta semana también han protagonizado su cumbre internacional en el marco de la conferencia de la Organización de Cooperación de Shanghái y han afianzado esta alianza pilar, ¿no?, de este mundo multipolar. Es increíble porque con cara gana Putin, con sello igual. No hay una forma en la que la geopolítica internacional Putin se vea disminuido en este momento. Si gana Biden, la posición de Biden es extremadamente débil y realmente es un escenario muy lejano después de todo lo que ha pasado, pero aún así sigue beneficiando la política exterior de un Putin que avanza en África, que avanza en Asia, que sigue con este juego multicultural y multilateral, en donde gracias a Xi Jinping y a su billetera, que es casi ilimitada, Rusia mantiene su hegemonía. Pero si gana Trump, lo que no hemos sabido todavía, que es esta paradoja en la que se ha convertido el expresidente norteamericano, es cuál es su posición real con Rusia. Es una posición de amor-odio, es una posición de conveniencia y sobre todo porque el norteamericano del común lo que se ha dado cuenta es que Estados Unidos perdió su hegemonía como el líder del mundo, como ese país que lleva la batuta y mientras tanto ese poder en Asia y en Europa del Este crece progresivamente. Así que Estados Unidos, la única opción que tiene en estos momentos es renovar, reforzar su política de cara a lo internacional y sea Trump o sea Biden, no va a suceder en el próximo cuatrienio. Precisamente quedémonos en esta posibilidad de que sea Trump o sea Biden para hablar de si puede haber algún cambio en términos geopolíticos y de política frente a Israel-Palestina, ¿no? Si realmente la continuidad de Biden puede suponer finalmente el reconocimiento de un Estado palestino, tal y como aboga el Partido Demócrata, aunque después no vote en consecuencia en los organismos internacionales. María, ¿cómo ve usted realmente el impacto de la elección estadounidense en Medio Oriente? No, definitivamente el hecho de que Biden se quede en el gobierno, va a haber una posición un poco más pro-palestina. En el caso, obviamente, de Donald Trump, al contrario, sería un endurecimiento en esta relación y, por supuesto, a favor de Israel y sobre todo en este contexto, además, donde también está el otro frente, que es el Hezbollah en el Líbano. Y en este sentido, pues, la geopolítica todavía está controlada fundamentalmente con estas posiciones tan fuertes, tanto en el Medio Oriente como en el caso de Rusia, como mencionaba el colega. Lo importante que se vea de aquí a futuro es que el Medio Oriente en particular va a seguir completamente convulsionado porque Israel no va, por ahora al menos, a bajar la guardia y en este sentido le convendría, si se quiere, Israel tener a su lado un gobierno tan fuerte, tan radical en estos temas como es sería el de Donald Trump. En el caso de Biden, pues recordemos que él ha tenido también una posición muy de defensora de los derechos humanos y de, si se quiere, de protección pro-Palestina. Entonces sería una piedrita en el camino para Israel en este contexto. Sí, pero recordemos que la administración Biden ha continuado mandando paquetes de ayuda militar sin precedentes a Israel en estos 9 meses ya que van de guerra. Y un poco los actos distan un poco de las palabras, ¿no? En ese sentido, para terminar, no poner la vista tan lejana en noviembre, sino lo que puede suceder en los próximos días. Parece que se han retomado las conversaciones o que se van a retomar próximamente entre las delegaciones del gobierno israelí y de Hamás, mientras escala la tensión con Hezbollah también, ¿no? En 2 palabras, perspectivas de lo que pueda pasar. Yo creo que, como hablamos en el inmediato, hay que conectar exactamente lo que está pasando en Medio Oriente con Estados Unidos. Y no es tan fácil, por ejemplo, para Trump o para Biden, alejarse de la posición pro-Palestina. ¿Por qué? Porque es una posición árabe. Y en estos momentos tenemos el 22% del electorado de Estados Unidos comprometido con la causa árabe. Veamos solamente estados como Michigan, que tienen una fuerte posición pro-árabe y en estos momentos endurecer las medidas
contra la idea de la solución de dos estados, pues sería darse un tiro en el pie. Por eso creo que las negociaciones que se están llevando a cabo por parte del equipo negociador de Netanyahu, en cierta manera son un saludo a la bandera y una forma de aplacar por parte de Netanyahu las voces, las millones de voces que se han levantado dentro de Israel contra su partido, contra el Haaretz, porque en este momento Netanyahu es uno de los personajes más odiados en el mundo y uno de los más reprochados en el mundo, y más allá de la política exterior necesita reforzar su posición internamente, sobre todo también con la crisis que se genera por los colonos en Cisjordania, en Haifa, todo este problema que se ha generado. Yo no creo que estas negociaciones lleguen a ningún lado, pero le dan oxígeno y tiempo a Netanyahu esperando para ver qué pasa en Estados Unidos y si los apoyos se pueden reforzar. Es muy difícil que Estados Unidos diga no, es muy difícil que Trump diga no, no los apoyamos, porque de todas maneras el dinero que se mueve desde los capitales israelíes en Estados Unidos es extremadamente grande. El control sobre grandes aplicaciones en el mundo que son hechas por Israel es muy grande, pero yo pienso que la Casa Blanca, frente a lo que está sucediendo, va a intentar, ya sea por la administración Biden, que la veo muy improbable, o la administración Trump, tomar una posición de apoyo como siempre, pero un poco más distante desde el gasto militar. Bien, nos quedamos sin ni un segundo de tiempo para continuar analizando la actualidad de esta semana. Tendremos ocasión de continuar abordando estos temas porque todos van para largo. Les agradezco muchísimo, Fabián y María, su participación en este programa. Como siempre, el agradecimiento también es para todo el equipo de producción y técnico que hace posible esta y todas las emisiones de France 24, y a ustedes, por supuesto, por su atención. Hola, bienvenidos a Migrantes, el programa semanal de France 24 sobre el éxodo. Cada año, miles de personas salen de sus países, buscan un nuevo comienzo, una nueva oportunidad, un mejor futuro. Contamos las historias de exilados, refugiados y solicitantes de asilo. Un viaje por las fronteras para entender el éxodo. Acompáñenme en Migrantes por France 24 y france24.com. ¿Sabe cómo identificarlas? Acompáñenos. Con France 24 vea cómo distinguir entre información y contenido falso en las redes sociales. Desinformando, una herramienta para verificar y contextualizar información. France 24 es información certificada. Todos los días, en todas nuestras emisiones.